¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al curso de Conociendo la Palabra de Dios. Es un placer para mí, un gusto, un gran gozo, hermanos, estar nuevamente con ustedes aquí juntos, aunque estemos separados, ¿verdad? Físicamente, pero en espíritu, estar reunidos para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Una lección más, un capítulo más de nuestro curso que empezamos ya, esta sería la tercera semana de Conociendo la Palabra de Dios. Amén, hermanos. El día de hoy pues vamos a ver, ahora sí, entrar ya un poquito más en lo que van siendo los libros de la Biblia. Ya vamos a ir estudiando un poco más a fondo de qué se tratan los libros, cuál es su contenido, un pequeño esquema explicado brevemente, un resumen, ¿verdad?, de lo que es cada libro. ¿Por qué? Pues porque no podemos hablar de todo el libro completo, hermanos, simplemente del Evangelio de Lucas, que no es un libro tan grande ni tan pequeño, pues llevamos más de 2 años predicando en la iglesia acerca de él. Entonces imagínense un libro como Génesis que tiene 50 capítulos, ¿cuánto tiempo nos llevaríamos predicando nada más de Génesis? Entonces va a ser un resumen rápido, un esquema de los temas que contiene, y hablar acerca de ellos rápidamente. Amén, hermanos. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, o lo que vimos sobre todo la semana pasada, hablábamos la semana pasada de lo que es el Antiguo Testamento, de cómo para los judíos esa es la Biblia, o esa parte de nuestra Biblia para los judíos es la Biblia, para ellos esa es la Biblia que existe, es la que ellos reconocen, es la que ellos toman como sus escrituras, en la que basan gran parte del culto, del rito de su religión judaica, del judaísmo, junto con otros escritos, ¿verdad? Vimos la diferencia en cuanto al contenido, ¿sí? Que el Tanaj, las escrituras hebreas, tienen 24 libros, el Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, tiene 39 libros. Vimos por qué hay ahí algunas diferencias, no es que esta tenga más o que ella tenga menos, en número sí, pero en contenido es exactamente el mismo, nada más que pues el Tanaj tiene algunos libros resumidos. Tiene libros juntos, no resumidos, perdón, tienen libros juntos. Vimos también acerca de los diferentes autores que participaron dentro de la escritura de la palabra, lo vemos eso en la lección 1, acerca de los materiales también que se estuvieron usando. Vimos también la semana pasada acerca de los libros deuterocanónicos o apócrifos, pseudoepígrafos, explicamos un poco acerca de ellos. Vimos también la historia del pueblo de Israel, la parte de la historia del pueblo de Israel que contiene el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver, vamos a estudiar ya más a fondo una de las cinco divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Mencionábamos las divisiones y la primera de ellas es el Pentateuco, ¿sí? El Pentateuco, la ley o la Torá, como la mencionan los judíos, como se menciona en el idioma hebreo, es la Torá, para nosotros es Pentateuco, porque recordemos que pues ellos lo hablan en su idioma, nosotros tenemos la traducción, o hemos tomado mayormente la traducción del libro de la Biblia Septuaginta, y por eso es que esta palabra está en griego. Amén, hermanos. Entonces vamos a hablar ya del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de las Escrituras, escritos por Moisés, ¿sí? Fue quien escribió estos primeros 5 libros. ¿Cómo fue esto posible, hermanos? Por ejemplo, si cuando Moisés nació, pues ya había pasado toda la historia de la creación, de Abraham, Isaac, Jacob, José, los 400 años que estuvieron en Egipto. Entonces, ¿cómo fue posible que Moisés escribiera eso? ¿Cómo escribió Moisés lo que pasó después de su muerte? Cuando él muere, en el libro de Deuteronomio, donde se menciona la muerte, el fallecimiento de Moisés, sigue todavía un pedazo más, ¿sí? Un poco más de versículos hasta el final del libro. Entonces, ¿cómo fue posible eso? Bueno, lo de Génesis, hermanos, pues es revelación, obviamente, sabemos que es revelación del Señor, que Él le dio a Moisés para que entendiera, para que Él viera, para que Él recibiera toda esa palabra de cómo el Señor había creado de la nada, creó el universo, creó los planetas, creó la tierra, animales, bestias del campo, aves del cielo, peces, lagartos, el hombre, sí, todo lo que sucedió con Noé, con Adán, con Abraham, etc. Y se cree, hermanos, según los estudiosos judíos, que la parte final del libro de Deuteronomio obviamente no fue escrita por Moisés, porque Moisés ya había partido con el Señor. La teoría más aceptada es que fue Esdras
quien escribió esa parte de la escritura de los últimos capítulos, versículos del libro de Deuteronomio. Entonces vamos a empezar a estudiar lo que es la base, hermanos, de toda la doctrina, tanto judía como cristiana, que es la ley. Entonces vamos a ver qué es el Pentateuco. Bueno, el Pentateuco, como ya lo habíamos mencionado previamente, es una palabra griega que designa los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se deriva de las palabras griegas pente, que quiere decir 5, y teuco, que quiere decir volumen o tomos, es decir, son 5 tomos, 5 volúmenes, 5 tratados, ¿sí? Que hablan acerca de la ley. Y en los manuscritos hebreos, hermanos, hasta el día de hoy, estos libros forman una sola obra. Es decir, recordemos que las escrituras hebreas fueron hechas en rollos y hasta el día de hoy en las sinagogas se siguen teniendo rollos, hermanos. En las sinagogas se siguen leyendo los rollos, en las escuelas donde estudian la palabra del Señor, en las yeshivas, estudian con rollos, ¿sí? La gente en sus casas tiene su Biblia, tiene un libro así como el de nosotros, pero en las sinagogas y en las escuelas donde se enseña la palabra del Señor, tanto a los niños como a los adultos, tienen rollos todavía. Bueno, pues estos 5 libros, esta parte, la Torá, sigue siendo hasta el día de hoy un solo rollo, ¿sí? Con sus 5 libros, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero todo incluidos en un rollo gigantesco. Imagínense el tamaño que debe tener ese rollo, hermanos. No sé entre cuántas personas lo tengan que cargar, ¿verdad? O lo tengan que sacar de donde los tienen guardados, porque debe ser un rollo gigantesco. De por sí los rollos suelen ser muy largos, pues ahora tener los 5 libros, que son bastante extensos, los primeros 5 libros de la palabra en un solo rollo debe ser algo bastante extenso. Y ese fue el motivo, hermanos, por el cual cuando los griegos hicieron la traducción del hebreo y el arameo al griego de la Biblia, la Septuaginta, la versión de los 70, ese fue el motivo, el hecho de que era un rollo inmenso. Ese fue el motivo por el cual se dividió en 5 libros, en 5 tomos. Y es por eso que ahora nosotros lo tenemos separado en 5. Pero para ellos, para la tradición judía, es un solo rollo. Es el Pentateuco. Y bueno, los nombres actuales de los libros, hermanos, de los 5 libros, se toman precisamente de esta traducción griega de la Septuaginta y describen en una sola palabra el contenido principal del mismo. Es decir, Génesis está relacionado con que es el libro del inicio, Éxodo, que quiere decir salida, que quiere decir escape, que quiere decir huir, está relacionado con eso, con la salida del pueblo de Dios de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. Levítico es un tratado relacionado con la tribu de Leví. Números se llama así por el censo, por las diferentes cuentas que se hacen ahí, mediciones, las leyes que se establecen en cuanto a mediciones, en cuanto a cuentas para los rituales que se llevaban a cabo, y el censo, un censo que se hizo estando ellos en el desierto. Y Deuteronomio, como ya lo hemos mencionado en la lección anterior, en el capítulo anterior, Deuteronomio es segunda ley. Entonces los libros que nosotros conocemos ahorita, los nombres vienen del griego, pero sus nombres originales, ¿sí? en hebreo, están dados, por la primera palabra escrita en cada libro, ¿sí? Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio. Bueno, pues esa frase, esa palabra, hermanos, en hebreo, mejor dicho, esa frase en hebreo es una sola palabra, es lo que quiero tratar de explicar, y esa palabra que representa esa frase es el nombre que tiene el libro de Génesis en hebreo. Vamos a ver a continuación. Aquí está la comparación entre el nombre griego de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, y el nombre hebreo que tiene en las Escrituras, en la Tanaj de la religión judía. Por ejemplo, Génesis, pues ya lo hablábamos, es acerca del origen, ¿sí? Cómo se originó todo, no solamente el pueblo de Dios, no solamente cómo fue el origen, no solamente narra cómo fue el origen del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sino todo el origen de la creación, de la raza humana, de las razas animales, de las plantas, etcétera, ¿sí?
Vemos cómo el hombre fue evolucionando, cómo el hombre fue creciendo, evolucionando, no en cuanto a que era un simio, hermanos, y se convirtió en un Homo sapiens, sino evolucionando en su forma de ir conociendo a Dios. Como al principio había muy pocas personas, eran unos cuantos los que temían a Dios. Sí, la Biblia nos habla, por ejemplo, de un Enoc, de un Matusalén que temían al Señor, sí, descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Nos habla de un Abel que temía al Señor, de un Caín que no lo hacía. Sí, entonces vemos cómo pasó de ser un puñado o de ser unos cuantos hombres, personas individuales o seres individuales, como Noé, por ejemplo, que viviendo en medio de tanta perversión, él tenía temor del Señor. Cómo pasó de eso a ser una nación completa, hermanos, y naciones completas también alrededor incrédulas, y una nación completa creyente teniendo fe en Jehová Dios. Entonces Génesis nos habla acerca de todo ese origen. Éxodo, como ya lo mencionábamos, éxodo significa salida, ¿sí? Significa escape, significa huida, y eso es de lo que trata principalmente el libro, ¿sí? De cómo el pueblo sale de Egipto, de la esclavitud en la que estaban, y empiezan a peregrinar en un camino larguísimo hasta la tierra prometida, o hacia la tierra prometida. Después Levítico es relativo a los levitas. Es un libro, como lo mencionábamos, que está dirigido para la tribu de Leví, especialmente para la clase sacerdotal, que son los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón. Especialmente para ellos está dirigido el libro de Levítico. Luego viene el libro de Números, que significa cuenta, ¿sí? Es una cuenta. ¿Por qué? Porque se hizo el censo, principalmente por eso es que se llama Números, ¿sí? Porque se estuvo contando a la población, por tribus, por familias de todo el pueblo de Dios cuando estaban en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Y luego viene Deuteronomio, que ya lo dijimos, es segunda ley. Ese es el significado de la palabra Deuteronomio. Es la segunda ley, que fue, como lo mencionábamos también la semana anterior, la ley o el recordatorio de la ley que le dio Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y antes de que él partiera con el Señor. Ahora vienen los nombres en hebreo. Se fijan, aquí está, vendría siendo Génesis, que en hebreo se llama Bereshit, que quiere decir en el principio, ¿sí? Es lo que les mencionaba. En Génesis 1:1, la primera palabra o la primera frase, mejor dicho, es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, etc. Entonces, Bereshit quiere decir eso, en el principio, y así lo conocen ellos, así lo mencionan ellos, como el libro de Bereshit. Luego viene el segundo libro, que es Éxodo, ¿sí? Que en hebreo es Shemot, o sin la E, ¿sí? Shemot, que quiere decir nombres, porque en Éxodo 1 dice: estos son los nombres de las tribus de los hijos de Israel que salieron de Egipto. Luego el tercer libro, que vendría siendo Levítico para nosotros, en hebreo se llama Wayikra, que quiere decir y él llamó. El cuarto libro, que es Números, en hebreo es Bemidbar, que quiere decir en el desierto, que fue en el desierto donde se hizo la cuenta, ¿sí? Donde se hizo el censo. Y el último libro, que es Devarim, que es Deuteronomio, en hebreo es palabras, ¿sí? En hebreo, su traducción del hebreo al español sería palabras. Entonces, esta comparación, hermanos, nos permite ver una diferencia en cuanto al nombre, pero no en cuanto al contenido. No nos confundamos, no empecemos a divagar, no creemos ideas que no son, hermanos. El hecho de que tengan un nombre diferente no quiere decir que sea otro libro, es el mismo, hermanos, ¿sí? Bereshit es Génesis, Shemot es Éxodo, Wayikra es Levítico, Bemidbar es Números y Devarim es Deuteronomio. Amén. Entonces son 5 libros con sus nombres en hebreo, 5 libros con sus nombres en griego, traducidos o adaptados al español. Amén, hermanos. Entonces son los primeros 5 libros de la palabra del Señor, de nuestras Biblias, del Antiguo Testamento, que vamos a empezar a estudiar o que estudiaremos el día de hoy. Ahora vamos a verlos uno por uno, el Pentateuco, libro por libro, empezando, por supuesto, por Génesis, ¿sí? Génesis es el primer libro de la Biblia, como ya todos lo sabemos, es donde empieza. Su nombre viene, ya lo dijimos, de la palabra hebrea Bereshit,
que quiere decir en el principio, ahí viene en Génesis 1:1, y su nombre griego, que es el que nosotros mayormente utilizamos, es o significa origen, ¿sí? Génesis significa origen, y muchas veces pues incluso la misma palabra Génesis, fuera del contexto bíblico, se usa precisamente para eso, para describir o para hablar acerca del origen de alguna circunstancia, de alguna situación, de alguna pandemia. Por ejemplo, podríamos decir que el génesis de esta pandemia se dio en China, en Wuhan. Entonces, la palabra Génesis significa eso, origen, ¿sí? Este libro, hermanos, está dividido principalmente en dos secciones, que se conoce la primera de ellas como historia del origen o historia primordial, que nos abarca de los capítulos 1 al 11, que es donde se habla acerca de la creación, ¿sí? De los días de Noé, de los días de Adán, Eva, sus hijos, del asesinato de Abel, de cómo el Señor restituyó con Set, cómo vino la descendencia por medio de Set, hasta llegar a Noé, el diluvio, la torre de Babel. Después viene ya la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, hasta que llegan a Egipto. Pero en los primeros 11 capítulos nos habla nada más hasta antes de llegar o de que empiece la historia de Abraham, que empieza en el capítulo 12. Y esa segunda parte se llama Historia de los Patriarcas, que son los restantes capítulos, los restantes 38 capítulos del 12 al 50. Es donde nos habla toda la historia desde que Abraham salió de su tierra. ¿Sí? Recordemos que ese es uno de las principales promesas que recibió Abraham, que por eso fue conocido el padre de la fe, porque estando él pues cómodamente viviendo con su familia, bien acomodado, con abundancia, con riqueza, sin ninguna necesidad, el Señor lo llama y le dice: vete de la tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te daré. Y empieza un peregrinaje de Abraham junto con su esposa Sara, con su sobrino Lot, su esposa, sus hijas que se fueron junto con él, y muchísimos animales, sus sirvientes que se fueron junto con él. Después pues el establecimiento ya en la tierra de Canaán, después sigue Isaac, Jacob, José, etc. Amén, hermanos. Esos son los siguientes 38 capítulos, del 12 al 50, y los primeros 11 nos hablan acerca de la creación, del origen de todo lo que conocemos. Aquí vamos a ver un pequeño esquema del contenido de Génesis. Como les mencionaba, son dos partes, ¿sí? O dos subdivisiones que se pueden hacer, dos divisiones mejor dicho. Primera, historia de los orígenes del 1:1, del capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 11, versículo 32. Y luego, historia de los patriarcas, que abarca desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 50, versículo 26, y aquí ya dividido por cada uno de ellos, ¿sí? Abraham del 12:1 hasta el 25:34, Isaac del 26:1 hasta el final del 35, o todo el capítulo 35, se empalma obviamente con la historia de Jacob, porque recordemos que Jacob fue hijo de Isaac, que Jacob empieza su historia en el 27:1, termina en el 36:43, o bueno, termina, digamos, el protagonismo principal de Jacob en esa parte, y luego viene la historia de José, que también se empalma con la de Jacob, por la misma razón, porque era su hijo. Desde el capítulo 37, versículo 1, hasta el capítulo 50, versículo 26, que es donde muere José, y ahí termina el relato de Génesis. Amén, hermanos. Entonces, este libro, hermanos, es la base de todos los demás libros. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da la elección, aquí es donde se da la promesa a que los descendientes de Abraham, especialmente los de Isaac, ¿sí? Y luego a través de Jacob, y bueno, ya de sus 12 hijos, aunque aquí se menciona principalmente a José, porque es quien tiene una relevancia mayor en estos últimos capítulos del Génesis, pero pues recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, que tuvo una hija, y todos ellos pues son quienes ya conformaron la nación que hoy conocemos como Israel, el pueblo de los israelitas. Y vamos a ver aquí un pequeño mapa, espero que se alcance a ver bien ahí en sus pantallas, hermanos. Yo hice aquí, remarqué el recorrido con unas flechas y vamos a explicar algunas cosas. Este mapa, hermanos, nos marca principalmente el viaje de Abraham. Abraham, hermanos, vivía originalmente aquí,
en la tierra de Sumeria, en la ciudad de Ur de los Caldeos, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, una de las primeras ciudades fundadas en la historia de la humanidad. Pues aquí vivía Abraham, ¿sí? Aquí tenía su tierra, tenía su ganado, ovejas, bueyes, vacas, camellos, tenía sirvientes, tenía una esposa que dice la Biblia que era de aspecto hermoso, no tenía hijos, pero era próspero, no le faltaba nada, materialmente hablando, ¿verdad? O en cuanto al ámbito personal. Y estando aquí, el Señor lo llamó. El Señor fue cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te daré a ti y a tu descendencia. Y pues emprendió este viaje. De aquí de Ur llegó a Babilonia. De Babilonia siguió cruzando, bordeando aquí el río Éufrates, llegó a esta ciudad que se llama Mari. Llegó a Harán, que es ya muy cerca de Siria. De ahí bajó a Alepo, que Alepo es una ciudad que existe todavía el día de hoy, es la capital de hecho de la nación siria. Y de ahí bajó hasta acá, ¿sí? Hasta Siquem. Aquí ya es la tierra de Canaán, ¿sí? Estas anotaciones se las hice yo para que se vea un poco mejor. Entonces bajó ya desde Siria hasta acá, cruzando, bordeando el río Jordán. Llegó, este es el río Jordán, ¿sí? Este es el Mar Muerto, por acá arribita está el Mar de Galilea, bueno, un poquito por aquí así, nomás que lo tapa la flecha. Este es el Mar Muerto y llegó aquí a la zona de Siquem, que fue donde se empezó a establecer él, ¿sí? Fue donde se empezó a establecer él después vinieron sus hijos, después Isaac también estuvo aquí establecido en Siquem, Jacob también estuvo aquí establecido en Siquem. Si recuerdan ese pasaje de cuando Dina es secuestrada por Siquem, ¿sí? Por el príncipe de Siquem, pues es aquí, ¿sí? Habitaron toda esta región, prácticamente toda esta región fue la que habitaron Abraham y sus descendientes. Aquí en Hebrón es donde fueron enterrados, hermanos, es donde fue enterrado tanto Abraham como Sara, como Isaac, ¿sí? Y en Beerseba fue la ciudad donde vivía Jacob antes de partir hacia acá, hacia Egipto. Entonces este fue el recorrido, mejor dicho, que hizo Abraham para llegar de Ur de los Caldeos, que era su ciudad originaria, hasta llegar a Canaán, a la tierra de la bendición. Ahora, ¿por qué hizo todo este recorrido? ¿Por qué el Señor no lo bendijo aquí? Porque el Señor, bueno, si Abraham ya era rico, ¿no? Si Abraham ya tenía hombres, ya tenía sirvientes, ya tenía ganado, ya tenía tierra, ya tenía riqueza, ¿por qué el Señor lo sacó de ahí, hermanos? Para traerlo a una tierra extraña, a una tierra en la que incluso pues tuvo que comprar este lugar, hermanos, para poder enterrar a su esposa, en donde era extranjero, en donde por medio de mentiras o de engaños llegó aquí diciendo que Sara era su hermana para que no los mataran, para que no les hicieran nada y se quisieran quedar con Sara. Porque esta, hermanos, ha sido desde el principio la tierra escogida por el Señor, esta partecita de aquí, ¿sí? Esta es la tierra de la bendición, hermanos. Entonces el Señor sabemos que probó de muchas maneras la fe de Abraham, y Abraham en todo, hermanos, aprobó en todo examen, en toda prueba que el Señor le puso. Abraham salió adelante, Abraham salió avante aquí en la tierra de la bendición. Entonces la primera prueba fue esa: ¿sí? ¿Qué tanto confías en mí? ¿Qué tanto confía uno en el Señor cuando estando aquí y teniéndolo todo, el Señor te dice: salte, llévate todo lo que tienes y vete a donde yo te voy a decir? Sí, porque ni siquiera le dijo vete a tal lugar, sino que le dijo a donde yo te voy a enviar. Y ahí va Abraham obedeciendo al Señor, siguiendo sus instrucciones hasta llegar a la tierra de la bendición. Entonces esto nos da una gran lección, hermanos. Nos enseña a tener fe en el Señor, a no tener miedo, hermanos, de que cuando el Señor nos diga vete de ahí, yo te quiero sacar, yo te quiero impulsar, yo quiero que crezcas, yo quiero que creas en mí. Solamente quienes creemos, hermanos, quienes nos atrevamos a creer, vamos a poder llegar a la tierra de la bendición. Esto que está aquí, bueno, y todavía, obviamente un poco más de territorio para acá, es el territorio donde se establecieron los otros hijos de Abraham. Recordemos que antes de Isaac
Abraham tuvo un hijo llamado Ismael con Agar, la sirvienta de Sara, y dice la palabra del Señor que llegó un momento en que Isaac había crecido, Ismael era más grande, y pues Sara ya no se sentía cómoda, ¿verdad? Sara decía, no, es que pues al rato el muchacho va a crecer más y me va a empezar a quitar los derechos que tiene mi Isaac. Entonces Abraham pues expulsó a Agar, y a Ismael de aquí de sus tierras, dice que los envió hacia el este. Entonces fue hacia estas tierras, hermanos, que es todo esto, hacia abajo, que es lo que hoy es Arabia, son los países árabes, ¿sí? Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, todos estos, esta es la península de Arabia Saudita. Todo esto, hermanos, fue el territorio de Ismael y de sus otros hijos, porque dice la palabra, también si recuerdan ahí en el libro de Génesis, cuando murió Sara, Abraham se casó con otra mujer que se llamaba Setura, o Setura, mejor dicho, tuvo más hijos con ella y también, de hecho, uno de sus hijos fue precisamente Madián, es el nombre de uno de los hijos que Abraham tuvo con Setura, y también los mandó para acá, les dio toda esta tierra. Y aquí, hermanos, en esta parte de aquí, en lo que hoy es Jordania, el país de Jordania, fue donde se fue a vivir Esaú, que después fue llamado Edom. Entonces, muchas veces leemos esa palabra o leemos acerca de ese reino de Edom y no sabemos quién es. Incluso en los libros de Reyes, de Crónicas, el Señor condena a Edom por no ayudar a su hermano Israel. Bueno, pues esa es la razón. Israel es Jacob, Edom es Esaú. Entonces, todo este terreno, hermanos, es el que, en el que se desarrolla principalmente la historia de Génesis. Desde aquí donde sale Abraham, en su recorrido hasta la tierra prometida de Canaán, ¿sí? La tierra que reciben sus hijos, tanto Ismael como los hijos que tuvo con Setura, la tierra que después recibe Edom, Esaú, ¿sí? Bueno, no que recibe, sino que él se va para allá, se casa con las mujeres de los cananeos. Dice que Esaú se casó con las mujeres de los cananeos, de los filisteos, de los extranjeros que habitaban aquí, porque él se daba cuenta que eso molestaba a sus padres. Sí, o sea, si no hubiera sido poco con lo que hizo Esaú, pues todavía le agregó también eso, ¿no? De que él se casaba con mujeres que no eran de su linaje, que no eran de su familia, nada más para molestar a sus padres. Sí, se casó con dos mujeres que dice que Rebeca no la soportaba, que les causaba muchos dolores de cabeza, tanto a Isaac como a Rebeca, y luego se volvió a casar con otra. Y toda esta fue la tierra que habitó hasta el día de hoy. Aquí es el reino de Jordania. Entonces, en todo esto, hermanos, se desarrolla la primera parte hasta el capítulo 36 de Génesis. Y ya estando acá, hermanos, en esta parte de aquí, es donde se empieza a desarrollar después la historia del pueblo de Dios, estando ya en Egipto, donde se establece primeramente José y después todas las 12 tribus. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un pequeño, pues una pequeña gráfica, un pequeño mapa para que entendamos un poquito más acerca de qué fue lo que pasó en el Génesis. Sigamos aquí, miren, esta es la parte que les mencionaba, miren, aquí están los ismaelitas, aquí también, esto es Edom, ¿sí? Esta es la tierra que estuvo habitando Abraham en Hebrón, en Berseba. Esta fue la parte principalmente en la que ellos estuvieron viviendo. Aquí miren, aquí está la cueva de Adulam, donde se escondió David. Pero esta fue principalmente la parte en la que estuvo viviendo Abraham y sus hijos. Y en esta parte de aquí, que está encerrada en este círculo punteado, es donde vivía el pueblo de Dios, ¿sí? En las ciudades de Ramesés y en la ciudad de Pitom, en el valle del Gosén, que está aquí en el delta del río Nilo. Cerca del río es donde los egipcios empezaron a construir sus grandes ciudades y aquí fue donde se estableció el pueblo de Dios. Ahora prosigamos con el siguiente libro, que es el libro de Éxodo. Éxodo, hermanos, como ya lo dijimos, la palabra éxodo viene también del griego y significa salida, significa escape, significa huida, ¿sí? Que fue lo que hicieron los israelitas al salir de Egipto, ¿sí? En hebreo su nombre es Shemot, que significa nombres, y esto también se toma del pasaje Éxodo 1:1, donde dice, estos son los nombres de todos los hijos de Dios que salieron de las tribus, ¿sí? Este libro se divide en 6 partes que inician con la liberación del pueblo y terminan con el relato de las
las instrucciones y luego ya en sí la construcción del tabernáculo del Señor. Aquí está el esquema del contenido, ¿sí? Primeramente, del capítulo 1, versículo 1 al 15-21, la liberación de Israel. Ya sabemos, empieza nombrando toda la gente que estaba dentro de Egipto. Después viene el relato, hermanos, en donde el faraón manda matar a todos los varones israelitas nacidos y a todos los bebés. Los manda matar, como Jocabed, Amram, los padres de Moisés lo esconden, lo meten al río en una cesta, lo llevan al río, el río lo lleva hasta el palacio, hasta la hija de Faraón, ¿sí? Que lo toma y de ahí toma su nombre Moisés, Moshe, que es rescatado del agua. Sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Que se convierte en parte de la realeza de Egipto, que se convierte en un príncipe de Egipto. Y luego, pues al ver la injusticia con la que se trataba a su pueblo, mata a un egipcio, huye de ahí y empieza el llamado del Señor, como lo llama estando él en una tierra extranjera, la zarza ardiendo. Amén, hermanos. Todo eso es parte de esto. Todavía cuando llegan con Faraón es parte de este contenido, ¿sí? De los versículos 1 al 15. Todavía cuando llegan con Faraón, que hablan acerca o que pasan las 10 plagas y que le dicen a Faraón, déjanos salir, y Faraón dice que no, hasta que llega la décima plaga, la institución de la Pascua. Todo eso es aquí, ¿sí? Y luego ya viene esta segunda parte, que es los israelitas camino o hacia el monte Sinaí, que es donde reciben la ley, ¿sí? El pacto en el Sinaí. La segunda parte es del versículo 22 del capítulo 15 hasta el versículo 27 del capítulo 18. La tercera parte empieza en el capítulo 19, termina en el 24, donde Moisés recibe las tablas de la ley, donde Moisés recibe, hermanos, la revelación del Señor. Recibe esa confirmación de que ellos son el pueblo escogido, de que ellos son quienes van a recibir las promesas, quienes van a recibir las bendiciones a manos llenas por parte del Señor. Y luego viene esta parte, aquí también recordemos esos episodios acerca del becerro de oro, ¿sí? Donde la gente se desespera y dicen, ay, es que Aarón, es que Moisés no viene, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya se murió, yo creo que ya no va a regresar, hagamos un ídolo para adorarlo como lo hacíamos en Egipto. Todo eso pasa aquí. Después el Señor los perdona, ¿sí? Moisés intercede por el pueblo, el Señor los perdona y les da al Señor las instrucciones para la construcción del tabernáculo, que es esa tienda, o que era esa tienda gigantesca en la que se guardaba el arca del pacto, en la que se hacía el culto de la religión judía, en la que se entraba la presencia del Señor, ¿sí? Una tienda que tenían que quitar, que tenían que poner y tenían que quitar cada vez que partían de un lugar. Recordemos, hermanos, aquí en toda esta parte, que había una columna de humo, ¿sí? Una nube que les tapaba del sol durante el día para que no les diera calor, para que no se quemaran con el sol, y que durante la noche había una columna de fuego que los guiaba también, que les daba calor y que les daba luz, y que la columna de fuego estaba ahí toda la noche. Si la columna, la nube o la columna de fuego se detenían, el pueblo se detenía. Si empezaba a avanzar cualquiera de ellas dos, ya fuera de día o de noche, el pueblo tenía que levantar sus cosas y avanzar también. Entonces, para el tabernáculo en especial estaba la tribu de Leví dedicada a quitarlo, a ponerlo, a administrarlo, a guardar el arca del pacto que estaba ahí en la presencia del Señor. Aquí está el pasaje del becerro de oro, hermanos, y la construcción del tabernáculo. Sí, esto es lo que nos abarca el libro de Éxodo. Y aquí está un poco de historia. Geográficamente, hermanos, este es el recorrido que hicieron, ¿sí? El monte de Sinaí, obviamente, pues existe hoy en día, sí, es un vestigio arqueológico que está aquí en el sur de la península arábiga. Aquí es de donde parten, de la ciudad de Ramesés. Empieza su recorrido, aquí es donde cruzan el Mar Rojo, ¿sí? Llegan a la ciudad de Mara, donde recordemos que no podían tomar agua porque estaba amarga, de ahí viene el nombre de Mara. Después llegan a esta ciudad de Elim, donde era un oasis en medio del desierto, ¿sí? Donde dice que había 12 fuentes de agua y 12 palmeras, era un oasis hasta que llegan al Sinaí,
que el Sinaí es donde se establece el pacto, donde se les da la ley, donde se les dice que Jehová es tu Dios, Jehová uno es el yo soy, ¿sí? Que le dice el Señor, le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? El gran yo soy. Y empieza, ahora sí, se confirma para ellos que son el pueblo escogido de Dios. Geográficamente este es el recorrido que hicieron en la primera parte, ¿sí? O lo que se nos narra en el Éxodo. Amén, hermanos. Luego viene el libro de Levítico, que el libro de Levítico pues es la continuación del Éxodo, de cómo estando ya en el desierto, en el monte Sinaí, el Señor pues le da esas leyes de mayordomía a la tribu de Leví, especialmente a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, ¿sí? Porque recordemos que la tribu de Leví está consagrada al servicio del Señor, pero el servicio del Señor involucra muchas cosas. Pero dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón, hermanos, está especialmente consagrada al servicio dentro del templo. Nadie más puede ser un sacerdote si no es descendiente de Aarón. Entonces, hermanos, este libro es especialmente para ellos. Se les habla acerca de esto, de las leyes rituales, de la religión que deben ellos observar dentro del templo, ¿sí? De la vestidura que deben de llevar, de los colores que debía estar hecho el tabernáculo, de cómo se debía presentar la ofrenda, de qué pasaba si alguien se divorciaba, de qué pasaba si había un hombre adúltero, de qué pasaba si alguien estaba enfermo de lepra, qué pasaba, etcétera, hermanos. Hay muchísimas leyes, ¿sí? Qué pasaba cuando una mujer quedaba viuda, quién heredaba la tierra del padre. Son muchísimas leyes que están escritas aquí en el libro de Leví, y pues también toma su nombre del capítulo 1, versículo 1 del libro de Levítico, donde nos habla acerca de esta palabra Wayikra, que quiere decir y llamó. Y el esquema, quedaría dividido así, en 6 partes también. La primera son las leyes acerca de las ofrendas y los sacrificios, ¿sí? Hay diferentes ofrendas, hermanos, hay diferentes sacrificios. El sacrificio máximo, por decirlo así, era el holocausto, en el cual se sacrificaba, valga la redundancia, se mataba un animal, una oveja, un macho cabrío, una paloma, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias. Y se ofrecía, ¿sí? Se derramaba toda su sangre sobre el altar y se ofrecía por la expiación de los pecados de las personas. Todo eso, hermanos, todos esos procedimientos, qué tipo de animal corresponde para cada una de las situaciones, está escrito aquí. También habla, hermanos, acerca, por ejemplo, había ofrendas de alabanza, de las primicias, ofrendas de gratitud, ¿sí? Había sacrificios de gozo también. Una ofrenda y un sacrificio son diferentes, y toda esa diferencia, hermanos, se hace aquí. Después se habla acerca de la consagración del sacerdote, es decir, de qué requisitos debe cumplir el sacerdote en su vestidura, en su comportamiento, en su comunión con el Señor, para poder ejercer su ministerio, su llamado dentro del tabernáculo. Aquí todavía era dentro del tabernáculo. Luego, cuando se construye el templo, pues estas leyes se pasan, ¿sí? se transportan de lo que es el tabernáculo, se adaptan al templo. Después viene leyes sobre la pureza e impureza legal, es decir, cuando una persona es pura, cuando una persona es impura, ¿sí? Cuando los hombres no podían dormir junto con su mujer, por ejemplo, cuando la mujer tenía o tiene su periodo, porque todavía la religión ortodoxa judía lo practica así. Cuando la mujer tiene su periodo menstrual, el hombre no puede dormir junto con ella, la mujer tiene que dormir aparte. Toda esa ropa que se pone se considera impura, no puede tocar nada, tiene que estar aislada. Los alimentos que son puros, los alimentos que son impuros. ¿En qué momento, por ejemplo, el hombre también se considera como puro o como impuro después de haber tenido alguna enfermedad? ¿Cuál es la situación? ¿Qué ofrendas hay que presentar? Etcétera. Todo eso está escrito aquí, hermanos. Recordemos, por ejemplo, cuando el Señor sanó a los leprosos, el Señor Jesús, ¿no? Que dice, no eran 10 leprosos y nada más uno fue el que regresó. Le dice, ve y preséntate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés. Pues está aquí, hermanos, en el libro de Levítico. La ley de la santidad,
¿sí? Es decir, de qué manera, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes hacia otras personas para poder presentarnos siempre santos delante del Señor. Bendiciones y maldiciones, capítulo 26, y sobre lo consagrado a Dios, capítulo 27. Este libro habla acerca de eso, de quién o quiénes o qué está consagrado a Dios y no se puede usar para nada más. Amén, hermanos. Y bueno, después viene el libro de Números. El libro de Levítico no puse un mapa porque se desarrolla, déjenme regresarme un poquito, todavía estando aquí, ¿sí? O sea, el libro de Éxodo empieza aquí, en Egipto, el nacimiento de Moisés, el llamado de Moisés, la liberación, ¿sí? Y salen, y aquí estuvieron un muy buen tiempo, ¿sí? Aquí es donde reciben las leyes, aquí es donde se desarrolla también el libro de Levítico, por eso es que no hay un mapa en específico, porque aquí fue donde se desarrolló el libro de Levítico también. Ya después pues empezaron a subir hasta llegar a la tierra prometida. Y viene ahora el libro de Números. El libro de Números, como ya lo dijimos, es llamado así por contener un relato de la enumeración de los israelitas, ¿sí? Que salieron de Egipto, un censo, hermanos, literalmente, como los que hace aquí en nuestro país el INEGI. Fue un censo, contaron cuántas personas eran de la tribu de Leví, cuántas de la tribu de Dan, cuántas de la de Rubén, de la de Manasés, de la de Efraín, cuántos de cada familia, de cada padre de familia, etc. Entonces, por eso que se llama el libro de Números. En hebreo es el libro Bemidbar, que quiere decir en el desierto, porque así es como empieza el libro, acerca de que en el desierto, estando en Sinaí, en el desierto de Sinaí, en las faldas del monte Sinaí fue donde se hizo este censo. Está dividido también en 3 secciones que abarcan desde la salida de Sinaí, es decir, una vez que reciben toda la ley levítica, de ahí y se hace el censo, de ahí parten hacia la tierra prometida, ¿sí? Hasta la llegada a la tierra de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Aquí están las 3 secciones principales. La primera, la permanencia en el Sinaí, ¿sí? Repito, hermanos, es donde se recibe la ley, es donde se empieza a establecer ya un culto de la religión judaica, porque hasta antes de esto, hermanos, no existía, ¿sí? Es decir, Jacob, Isaac, Abraham, José, sus hermanos, no tenían un culto de religión judaica porque no lo existía, ¿sí? Ofrecían holocaustos, por ejemplo, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas, pero de gratitud al Señor. Vemos en varias partes de la Biblia que decían, pues el Señor bendijo a Abraham en tal parte y levantó un altar. El Señor bendijo en gran manera a Isaac, fue más rico que su padre Abraham y en tal lugar levantó un altar, ¿sí? Entonces, eso era lo que hacían, esa era su gratitud, la oración, esa era su comunión con el Señor. No tenían las leyes levíticas. Entonces, a partir de aquí, hermanos, podemos decir que del libro de Levítico es donde las reciben y a partir de aquí es donde las empiezan a desarrollar, donde las empiezan a seguir, ¿sí? Donde empiezan a tener ya, no en esta forma, pero ya a tener un manual conductivo, unas leyes de santidad, unos parámetros de que esto es puro, esto es impuro, puedes comer esto, esto no, etc. Amén, hermanos. Entonces, aquí está esa parte donde se empieza a desarrollar ya la religión judía, la religión judaica. Después viene la larga marcha hasta Moab, ¿sí? Ya vimos que Sinaí estaba por acá, acá abajo, en el sur de la península, y pues Moab estaba hasta por acá. Y luego ya la estancia en las llanuras de Moab, que es antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Es donde van los 2 espías a conocer la tierra prometida, donde el pueblo se empieza a quejar, donde el Señor le dice, bueno, entonces van a andar otros 40 años por el desierto, hasta que muera el último hombre, hasta que muera la última mujer que tiene dureza en su corazón. Esa es la parte que abarca el libro de Números. Aquí sí hay un mapita, ¿sí? Que ya nos resume de manera completa todo el viaje. Entonces, aquí empezó en la ciudad de Ramsés. Hay quienes dicen que empezó aquí en la ciudad de Pitón, pero generalmente el origen más aceptado es acá, en la ciudad de Ramsés. Después de ahí, pues ya vimos que pasaron por Mara, que pasaron por Elim, cruzaron primeramente el Mar Rojo,
llegaron aquí al monte Sinaí, o también llamado monte Horeb. Sí, no nos confundamos, es el mismo, hermanos. El monte Sinaí o el monte Horeb es el mismo, y no están en Israel, están acá en los países árabes, ¿sí? Luego de ahí empezaron a subir, aquí está la península de Sinaí, en el desierto de Sin, empezaron a subir, llegaron a este ser que se llama Moquelot, Cades Barnea, regresaron, estaban con su rebeldía, se regresan otra vez, y ahí van otra vez hacia arriba hasta Moab, ¿sí? Llegaron a Moab, aquí a la ciudad de Esbón, ¿sí? Aquí fue donde se establecieron antes de entrar a la tierra prometida, que si fijan, aquí está Esbón y aquí está Jericó, que fue la primera gran conquista que hicieron, que fue la primera gran batalla que libraron, que el Señor les dio la victoria, fue aquí en Jericó. Aquí, hermanos, no se alcanza a ver, pero bueno, aquí está el Mar Muerto, que es alimentado por el río Jordán, que viene desde acá arriba del Mar de Galilea. Entonces, lo primero que hicieron, si recuerdan, cuando el ángel del Señor visitó a Josué, ¿sí? Que Josué estaba espantado, tenía miedo porque lo vio de repente en la noche y le dice, ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Donde le da la palabra de que con tu espada vas a liberar al pueblo, van a conquistar la tierra. Bueno, pues después de eso cruzaron el río Jordán, y la primera batalla en Jericó. Entonces, todo hermanos, fue el recorrido desde Éxodo. Aquí se desarrolla el libro de Levítico, toda esa parte es aquí, todavía los primeros capítulos del libro de Números son aquí, y luego ya empieza la marcha de los 40 años por el desierto hasta la tierra de Moab, hasta las llanuras de Moab, aquí un pasito antes de entrar a la tierra prometida. Y fíjense el camino que era originalmente, este es el camino que originalmente tenían que hacer. Son aproximadamente 11 días de camino, a pie obviamente, tal vez un poquito más, pongámosle que un mes, hermanos, ¿sí? Porque pues eran muchísimas personas, entonces estar levantando y poniendo un campamento de tantas personas no era fácil, ¿sí? A veces cuando uno va de campamento, poner ahí 2, 3 casitas de campaña, pues ya cuesta, ¿sí? Se toma algo de tiempo, se toma algo de esfuerzo. Imagínense, para más de 2 millones de personas estar poniendo tiendas y quitando tiendas, poniendo tiendas y quitando tiendas. Entonces supongamos que era un mes de camino hasta acá. Pues fueron en total 40 años. 40 años de todo este recorrido. ¿Por qué? Pues por la rebeldía que había en el corazón del pueblo, por la falta de fe. Aquí vemos un contraste muy notorio entre Abraham, por ejemplo, que es el padre considerado de esta gente, con sus hijos, con sus descendientes, ¿sí? Porque a pesar de que Abraham conocía al Señor, pero no había visto sus milagros, no conocía realmente su poder, tenía una relación con Él, era temeroso de Él, y el Señor lo llama, y a pesar de no haber visto ninguna obra grandiosa como la que vieron los judíos, o como lo que vieron ya los hijos de Jacob, los hijos de Israel, Él tuvo fe, hermanos. No se necesita ver milagros, hermanos, para creer en el Señor. Quitemos esa idea de nuestra cabeza, por favor, de que en las iglesias donde se hacen muchos milagros, ahí está el Señor. No es cierto. Y ahí no es que en esa iglesia no hacen milagros, es que ahí no hablan en lenguas, es que ahí no tienen un ungido. Ahí no está el Señor. No es cierto, hermanos. Abraham, antes de ser llamado, nunca vio un milagro del Señor. Él solamente tenía su fe, tenía su relación, y eso le bastó, hermanos, para creer e irse desde por acá, que ya no se alcanza a ver, pero desde por acá, salir de su tierra, y llegar hasta acá. Sí, hermanos, entonces es la diferencia. ¿Cómo es posible que este pueblo, viendo tantos milagros, ¿sí? Viendo tantas obras, viendo el poder del Señor por medio de las plagas, cómo los liberó, cómo Egipto estaba siendo totalmente destruido, algo que nadie podía hacer porque Egipto era una potencia mundial en ese tiempo, ¿sí? Y de repente empieza a ser destruido, sus ganados, sus cosechas, sus hombres fuertes, su ejército que era temible, empieza a ser minado, empieza a menguarse, empieza a caer por el poder del Señor, y toda la gente del pueblo de Dios que estaba aquí lo estaba viendo, hermanos, y no tuvieron fe en el Señor. Abrió el mar, hermanos, y no tuvieron fe en el Señor. Les dio de beber agua aquí
y no tuvieron fe en el Señor. Vieron una manifestación tremenda. Dice la palabra del Señor que el monte Sinaí, el monte Oreb, estaba cubierto de nubes y que se escuchaban relámpagos porque el Señor estaba ahí hablando, hermanos. Vieron manifestaciones que Abraham nunca vio. El milagro mayor que recibió Abraham fue el haber tenido a su hijo de una esposa estéril y siendo ya ambos avanzados de edad. Ese fue el mayor milagro, que no es poca cosa, ¿verdad? Es el poder del Señor obrando en la vida de las personas. Pero ver que un mar se abra, ver un monte lleno de nubes, escuchar relámpagos, escuchar la voz del Señor, ver las 10 plagas tremendas que acabaron con una nación que prácticamente era indestructible, ¿sí? Recibir agua, hermanos, de la nada, tener comida de la nada, ¿sí? Que empezara a caer de repente comida sin que a ti te toque nada, sin que a ti te toque hacer nada, perdón. Y la gente seguía con un corazón duro, hermanos. Entonces, esa fue la consecuencia. Vemos la diferencia entre el viaje de Abraham, ¿sí? Que fue relativamente mucho más corto, contra todo este viaje, hermanos, de 40 años, por la dureza del corazón del pueblo. Rebeliones contra Moisés, no sabiendo que no se rebelaban contra él, sino contra el Señor. Si rebeliones contra Aarón, es que ¿por qué ustedes están ahí? Es que si nosotros también somos hijos de Dios, ¿por qué nada más a ti te habla? Rebeliones de parte de su misma familia, hermanos. Entonces, esto, hermanos, aparte de ser nada más, no nada más lo veamos como que, ay, es la ley, no nada más lo veamos como que, ay, pues es la historia, ¿sí? De todo el peregrinaje. No, hermanos, tiene una gran enseñanza. Espiritualmente nos debe dejar una gran enseñanza de que no importa cuántas señales veamos y qué tan grandes sean esas señales, si nosotros no amamos al Señor, si nosotros no tenemos fe en el Señor, esas señales son como polvo en el viento, hermanos. Y en nuestro corazón siempre debe haber gratitud, veamos o no veamos, hermanos, milagros. Un milagro no da la identidad a una iglesia, hermanos. Que suceden, claro que suceden, pero no necesariamente tienen que ser públicos y a la vista de todos. El Señor obra en lo secreto. Si usted en su recámara, en secreto, en la comodidad de su casa, en la tranquilidad de su hogar, ora al Señor, ahí el Señor va a obrar. No tiene por qué venir aquí o estar en su iglesia y que todos vean que el Señor, si lo hace así, gloria a Dios, hermanos, pero si no lo hace así, no pierda la fe, no deje de amar al Señor y ore en su casa, oremos en nuestras casas, hermanos, no seamos como este pueblo, amén. Viene un libro más, hermanos, el último de los 5, que es Deuteronomio. Como lo hablábamos, este libro es la segunda ley o el recordatorio, como lo vemos aquí, poco antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les vuelve a recordar que son una nación escogida y por tanto deben, hermanos, no es elección, debemos vivir en santidad. Entonces Moisés les dice, todavía a pesar de todo lo que le costó al pobre Moisés, de tantas veces que estuvo intercediendo por su pueblo, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda, le costó la vida, le costó no entrar a la tierra prometida y aún así tiene la paciencia, tiene el amor para decirles, ustedes, nosotros somos un pueblo escogido, vivan en santidad, sigan la ley del Señor. Y esto es el libro de Deuteronomio. Sí, su nombre original es Devarim, que significa palabras. Sí, se divide, aquí vemos en 6 partes también. La primera parte, capítulo 1 hasta el capítulo 4, el primer discurso de Moisés. Después, capítulo 5 hasta el capítulo 11, el segundo discurso de Moisés. Imagínense los discursos, hermanos, son 5 capítulos de la Biblia, 6 capítulos de la Biblia. Entonces, todo lo que Moisés le tenía que decir al pueblo, que recordar. Acuérdense de todos los milagros, acuérdense de dónde nos trajo el Señor, acuérdense cómo vivían en Egipto. Acordémonos, hermanos, cómo estábamos esclavizados por el pecado, por las drogas, por el sexo, por el alcoholismo, por el tabaquismo, etcétera, hermanos. Cada quien sabe de dónde nos sacó el Señor. Entonces Moisés les dice, recuerden, el Señor nos dice, recuerda de dónde te saqué, de dónde te traje hasta aquí, hasta la tierra prometida. Y después les habla del código deuterocanónico, o deuteronómico, mejor dicho, perdón, que es cuando vuelve a dar la ley, cuando vuelve a instruirlos en la ley del Señor,
nuevamente un apartado como en el libro de Levítico de bendiciones y maldiciones, el pacto de Dios con Israel, ¿sí? Y las últimas disposiciones y la muerte de Moisés, que estos son los capítulos y versículos que lo más aceptado por los teólogos estudiosos es que fueron escritos o fueron complementados, recopilados por Esdras. ¿Sí, hermanos? Entonces, este libro también es muy importante, hermanos. Uno de los principales pasajes que el pueblo de Dios hoy en día todavía repiten todos los días, hermanos, es el Shema Israel, que es el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es uno de los pasajes que ellos, hermanos, todos los días confiesan, todos los días creen, todos los días oran, porque es lo que les da la identidad, hermanos. El Señor es mi Dios, Dios está conmigo, Dios es el Dios de Israel. Y es algo que nosotros debemos aprender, hermanos, acerca del pueblo de Dios, acerca de la palabra. Para eso está escrita la palabra, hermanos, no es solamente para el pueblo de Israel. El pacto de Dios fue hecho con Israel originalmente, sí, pero sabemos que por medio del Señor Jesucristo tenemos acceso a ese pacto, porque el Señor Jesucristo lo tomó, lo cumplió, ¿sí? Le costó su vida y nosotros teniendo fe en Él, creyendo en Él, reconociéndolo como nuestro Señor, tenemos acceso a ese pacto. Entonces el Señor es Dios de Israel y Dios de nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo nos hace partícipes por medio de su sacrificio de este pacto, hermanos. Y la palabra está aquí escrita, hermanos. Cuando tengamos oportunidad, leamos estos capítulos, hermanos. Leamos toda la palabra, obviamente. Esa es la intención de este curso también. El incentivar, el motivar a la iglesia a que leamos la palabra, a que sepamos qué está escrito aquí, cuáles son las promesas, cuáles son las bendiciones que hay para nosotros en la palabra. Leamos estos, hermanos, para que entendamos cuál es el pacto que el Señor tiene con su pueblo, sí, pero con nosotros como pueblo adquirido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Este es el último libro y bueno, terminamos con esta conclusión, que hemos de decir que la importancia que tiene la Torá, que tiene el Pentateuco, la ley, hermanos, es porque es una parte fundamental de toda la Biblia. Pues así como Génesis es la base, ¿sí? Es la entrada, es lo que nos habla del origen, de cómo se formaron las cosas, el universo, la naturaleza, cómo se formó el pueblo de Dios, y eso nos da entrada a la ley, ¿sí? La ley, hermanos, sobre la ley está escrito todo el Antiguo Testamento, que a su vez, como lo vimos la lección anterior, es el que sustenta toda la revelación del Evangelio. Amén. Nuevamente lo repetimos. ¿Por qué es fundamental el Pentateuco? ¿Por qué es fundamental conocer la ley? No, primeramente, Génesis es la entrada, es el inicio, como su nombre lo indica, es el principio de las cosas, de dónde venimos, a quién pertenecemos, ¿sí? Es la entrada a la ley. La ley es la base del Antiguo Testamento, es la base de las profecías acerca de Jesucristo, es la base, hermanos, donde se escribe acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el libro de Levítico, hermanos, todos esos sacrificios, todas esas leyes, sí, hermanos, son una referencia, un tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les comentaba hace un momento que el máximo sacrificio era el del holocausto, el de perdonar pecados, el que se hacía para perdón de pecados. Pues todo esto fue tomado por el Señor Jesucristo y lo entregó en la cruz, hermanos. Entonces, ahí está la importancia de estos 5 libros, ¿sí? Y bueno, es la base del Antiguo Testamento, que a su vez ya lo explicamos ahorita. Es el Antiguo Testamento el que sustenta toda la revelación del Evangelio. No se puede entender el Nuevo Testamento, el Evangelio, las epístolas, sin entender primeramente el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan hacen referencias al Antiguo Testamento. El capítulo 1 del Evangelio de Juan está basado totalmente en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis, hermanos.
O sea, Juan no se inventó lo de la luz, lo del verbo. ¿Por qué? Porque ¿cómo fue hecha la creación? Por medio del verbo, de la palabra. ¿Qué fue lo primero que fue creado? La luz. ¿Cómo vino el Señor Jesucristo al mundo? En forma de luz. Vino a traer luz. Y el verbo, la palabra, esta palabra se hizo carne. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos, toda esta maravillosa revelación de parte del Señor? O sea, estamos hablando de la historia de Abraham, de cómo salió de acá, de una ciudad donde era rico, de Ur de los Caldeos, y terminamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la expiación de su sacrificio. Así es la palabra del Señor, hermanos. Por eso es que la Biblia, hermanos, la palabra de nuestro Señor es maravillosa y única, porque empezamos con una clase de historia, de geografía antigua, y que Abraham se movió por aquí, Isaac estuvo en esta ciudad, y estamos hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que queremos que este curso logre en nuestros corazones, hermanos. Que entendamos la obra revelada, la obra de redención aquí, hermanos. Aquí está. No solamente son los evangelios, hermanos, no solamente son las epístolas de Pablo, no solamente las de Juan, las de Pedro. Aquí está, hermanos, en Salmos, en Proverbios, en Levítico, está la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos, hermanos, anhelemos, hermanos, de corazón se los pido, anhelemos de parte del Señor escudriñar las Escrituras y aprender de Él por medio de su palabra. Amén, hermanos. No vamos a aprender en las redes sociales, no vamos a aprender viendo videos de no sé qué en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, con las cadenitas de WhatsApp. No vamos a aprender, hermanos. Aquí es donde vamos a aprender acerca de la importancia de la obra. Vamos a recibir la revelación de la palabra del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y no nos quedemos con la idea de que es difícil, hermanos, porque ciertamente se requiere la revelación del Espíritu Santo, pero pidámosla, hermanos. Quienes tenemos la bendición, el privilegio de venir aquí a enseñar, hermanos, lo hacemos con temor, lo hacemos dedicándonos, consagrándonos al Señor, porque no somos sabios, hermanos, porque no somos sabelotodos, porque no somos unos eruditos, pero tenemos al Espíritu Santo y le pedimos que nos use, hermanos. Entonces, todos lo podemos hacer y los exhorto, hermanos, a que todos lo hagamos de esa manera. Amén. Vamos por último, hermanos, para concluir ya finalmente el tema, al Salmo número 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3, para ver, hermanos, lo hermoso, la hermosa promesa que hay en escudriñar, en seguir, en guardar la ley de la palabra del Señor. Dice así, Salmo 1, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén, hermanos. ¿A quién le va a pasar esto, hermanos? ¿Quién va a vivir esto? Versículo 2 lo dice, el que medita en la ley de Jehová, ¿sí? Y que en la ley de Jehová está su delicia. Meditemos la ley, hermanos. Amén. No es solo ley, no son solo reglas, no son solo órdenes, hermanos. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es la base del ministerio de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, aquí está, hermanos, en el Pentateuco, en la ley. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración por último para terminar, no sin antes recordarles que cada martes a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en Conociendo la Palabra de Dios. El día de mañana no se pierdan también la predicación acerca que se está llevando por parte de nuestro pastor de la primera epístola del apóstol Juan, en donde él decía el miércoles pasado, tal vez parece que no avanzamos mucho, hermanos, pero es que no es que uno no quiera avanzar, es que cuando el Espíritu Santo te dice habla, no te queda otra, hermano, hablas y hablas y hablas. Entonces, seamos pacientes y aprovechemos toda la enseñanza que se nos está dando. Amén, hermanos.
Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar reunidos, Padre, nuevamente, Señor, aunque sea a la distancia, Padre, aunque sea por medio de una cámara, de un micrófono, de un monitor, Padre, pero estar, Señor, en corazón unidos, Padre, en tu Santo Espíritu, Señor, que nos llene, Padre, que nos hable, Padre, que nos traiga revelación, Señor. Gracias porque tenemos estos medios digitales, Padre, porque los podemos aprovechar para que tu palabra, para que tu evangelio, Señor, para que tu ley, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, sean conocidos, Padre, alrededor del mundo, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de hacerlo, Padre, aquí en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que a quienes estamos aquí, Señor, nos sigas usando, Padre, que nos sigas trayendo revelación, Padre. Y cuando nos toque estudiar, Señor, tu palabra nos hable, Señor, no solo a nosotros, sino a toda la iglesia, Señor. Te lo pido, Dios Santísimo, habla, Señor, a tu iglesia, trae revelación, Señor, a tu iglesia, Padre. Que esta palabra, Señor, que esta ley no pase desapercibida, Señor. Que no demos por hecho, Señor, que así es la ley, así es la historia de las 10 plagas. No, Señor, sino que encontremos en ella la riqueza, la revelación que tú tienes para nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, despierta, Señor, a tu iglesia, Padre. Enciende, Señor, nuestros corazones, Padre, que anhelemos, Señor, conocer tu palabra, Señor, que anhelemos, Señor, escudriñarla, Señor, guardarla, Padre, en nuestros corazones, Señor. Te lo pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, a todos del mal, Padre, de toda enfermedad, Señor, guárdanos, Señor, de este virus, Señor, guárdanos de toda mortandad, Señor, y como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 91, Señor, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Padre, que esta palabra sea realidad, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en la iglesia, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos, Señor, con bien, si es que vamos a algún lugar, Padre. Señor, toma nuestras vidas en tus manos, Señor, y haz tu obra en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Es un placer nuevamente estar hablando la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Sigan estudiando, hermanos, ya saben, dudas, comentarios, pónganlos ahí en el chat, pónganlos, valga la redundancia, la expresión, en la cajita de comentarios de Facebook, de YouTube. Estamos para servirles, estamos, hermanos, para que la palabra del Señor siga siendo aprendida. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes y no nos perdamos mañana la enseñanza de la epístola de Juan. Hasta luego, hermanos.